Hay algo curioso sobre perder la calma. Casi nunca ocurre por un gran desastre. A veces basta una palabra, un retraso, un pequeño problema inesperado, y de repente tu mente se llena de frustración, tu cuerpo se tensa y reaccionas de una forma que después incluso te sorprende. Intentas mantener la serenidad, pero una y otra vez sucede lo mismo. Y entonces surge la pregunta que muchos se hacen en silencio. ¿Por qué parece tan difícil mantener la calma? La mayoría de las personas vive atrapada en ese ciclo. Un comentario puede arruinarles el día, un error pequeño puede perseguirlos durante horas y, sin darse cuenta, terminan reaccionando a todo lo que ocurre a su alrededor. Pero los antiguos estoicos descubrieron algo profundamente liberador. No pierdes la calma por lo que sucede, sino por la forma en que tu mente interpreta lo que sucede. Y si esa reacción se aprende, también puede transformarse. Durante más de 2000 años, filósofos como Marco Aurelio, Séneca y Epicteto enseñaron principios simples pero poderosos para mantener la serenidad incluso en medio del caos. No se trata de tener una vida sin problemas, sino de desarrollar una mente que no se derrumba ante ellos. Una mente capaz de observar, comprender y responder con claridad en lugar de reaccionar con impulso. En este video descubrirás las verdaderas razones por las que siempre pierdes la calma y las lecciones estoicas más prácticas para empezar a recuperar el control de tu mente y vivir con más serenidad, claridad y propósito. Y antes de comenzar, quiero preguntarte algo. ¿Qué situación en tu vida diaria te hace perder la calma más rápido? Te leo en los comentarios. Lección 1. ¿Quieres que todo ocurra como lo planeaste? Una de las razones más comunes por las que las personas pierden la calma es algo tan simple que casi nadie lo nota. Esperamos que el día ocurra exactamente como lo imaginamos. Desde que despiertas, tu mente crea un pequeño plan de cómo deberían suceder las cosas. Esperas que el tráfico sea fluido, que las personas respondan como esperas, que el trabajo avance sin problemas. Pero la vida rara vez sigue ese guión. Basta un retraso, un cambio inesperado o una reacción diferente de alguien para que la frustración aparezca. El problema no suele ser el evento en sí, sino la resistencia interna que sentimos cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas. En ese momento la mente interpreta lo que ocurre como algo injusto, molesto o fuera de lugar. Pero los estoicos entendían algo profundamente liberador. La vida siempre será impredecible. Marco Aurelio solía recordarse cada mañana que encontraría obstáculos, errores y personas difíciles, no para desanimarse, sino para preparar su mente para la realidad. Cuando aceptas que los planes pueden cambiar en cualquier momento, algo dentro de ti comienza a relajarse. Dejas de luchar contra cada pequeño contratiempo y empiezas a adaptarte con más facilidad. La calma no aparece porque el día sea perfecto. Aparece porque tu mente deja de exigir que todo ocurra a su manera. En otras palabras, muchas veces no pierdes la calma por lo que sucede, sino porque esperabas que no sucediera. Y ahora quiero preguntarte algo para reflexionar. ¿Qué situación reciente arruinó tu tranquilidad simplemente porque no salió como lo habías planeado? Te leo en los comentarios. Lección 2. Dejas que los pequeños problemas crezcan en tu mente. Muchas veces pensamos que perdemos la calma por grandes problemas, pero si observas con honestidad tu vida diaria, notarás algo curioso. La mayoría de las veces, la tranquilidad se pierde por cosas pequeñas. Un mensaje que no llega, una fila más larga de lo esperado, un comentario incómodo o un error menor en el trabajo. Son situaciones simples, breves, incluso insignificantes, pero dentro de la mente comienzan a crecer.
Lo que era solo un momento incómodo se convierte en algo que repetimos una y otra vez en nuestros pensamientos. Aquí ocurre algo que los estoicos comprendían muy bien. Los problemas se amplifican cuando la mente los alimenta constantemente. Séneca escribió una frase que sigue siendo sorprendentemente actual. A menudo sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Un pequeño inconveniente ocurre y después nuestra mente empieza a reconstruirlo, analizarlo, exagerarlo o anticipar consecuencias que quizá nunca ocurran. En lugar de durar unos minutos, el problema termina ocupando horas de nuestra energía mental. La calma comienza a aparecer cuando desarrollas la capacidad de notar este proceso. Cuando te das cuenta de que muchas molestias no se vuelven grandes por lo que son, sino por la cantidad de atención que les damos. Los estoicos practicaban algo muy simple pero poderoso: preguntarse si aquello que estaba ocurriendo realmente merecía tanta energía emocional. Muchas veces la respuesta era clara: no todo merece ocupar espacio en tu mente. Cuando aprendes a soltar rápidamente los pequeños inconvenientes, tu mente deja de cargar con peso innecesario durante el día. Y ahora quiero preguntarte algo que puede ayudarte a reflexionar. ¿Qué pequeño problema reciente ocupó tu mente durante más tiempo del que realmente merecía? Te leo en los comentarios. Lección 3. ¿Quieres tener siempre la razón? Una de las formas más rápidas de perder la calma es algo que muchas personas hacen sin darse cuenta: sentir la necesidad de tener siempre la razón. Basta una conversación en la que alguien opina diferente, una crítica que no esperabas o un comentario que parece injusto para que algo dentro de ti se active. De repente ya no estás escuchando, estás preparando tu respuesta. Tu mente empieza a buscar argumentos, a defenderse, a demostrar que el otro está equivocado. Y en ese momento, la conversación deja de ser un intercambio y se convierte en una batalla. El problema es que cuando entras en ese tipo de batalla mental, tu paz desaparece. La discusión puede continuar durante minutos o incluso horas, pero la tensión que genera puede quedarse en tu mente durante todo el día. Los estoicos entendían que muchas discusiones no nacen de la verdad, sino del orgullo. Epicteto advertía que una persona sabia no necesita ganar cada argumento, porque entiende que proteger su tranquilidad es mucho más valioso que demostrar que tiene razón. Esto no significa aceptar todo o dejar que otros te pisoteen. Significa reconocer que no cada desacuerdo merece tu energía emocional. A veces, la verdadera fortaleza está en escuchar sin reaccionar impulsivamente, en responder con calma o incluso en decidir que una discusión simplemente no vale la pena. Cuando dejas de luchar por tener siempre la razón, descubres algo liberador. Muchas situaciones que antes te alteraban empiezan a perder su poder sobre ti. La serenidad aparece cuando tu objetivo deja de ser ganar discusiones y pasa a ser mantener claridad en tu mente. Y ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Cuándo fue la última vez que una discusión te robó la calma simplemente porque sentías la necesidad de demostrar que tenías razón? Te leo en los comentarios. Lección 4. ¿Quieres que todo se resuelva de inmediato? Vivimos en una época en la que casi todo sucede al instante. Envías un mensaje y esperas respuesta inmediata. Haces una búsqueda y obtienes información en segundos. Presionas un botón y algo ocurre. Poco a poco, sin darnos cuenta, nuestra mente empieza a esperar que la vida funcione con la misma velocidad. Y cuando algo tarda más de lo que queremos, una respuesta, un resultado, una solución, aparece la impaciencia. Sentimos frustración, tensión e incluso irritación, como si el mundo estuviera fallando por no moverse al ritmo que esperamos. Pero la realidad tiene su propio tiempo.
Los procesos importantes, las decisiones complejas, las relaciones humanas y muchos de los problemas que enfrentamos no se resuelven con rapidez. Los estoicos entendían profundamente esta verdad. Sabían que una mente tranquila no se construye intentando acelerar todo lo que ocurre, sino aprendiendo a respetar el ritmo natural de las cosas. La paciencia para ellos no era pasividad, era una forma de inteligencia emocional que permite actuar con claridad en lugar de reaccionar con ansiedad. Cuando quieres respuestas inmediatas para todo, tu mente vive en una tensión constante. Cada retraso se siente como un obstáculo personal. Cada espera parece una molestia innecesaria. Pero cuando aceptas que muchas cosas necesitan tiempo, algo cambia dentro de ti. Empiezas a observar las situaciones con más calma, tomas mejores decisiones y tu mente deja de vivir atrapada en la urgencia. La serenidad muchas veces aparece cuando dejamos de exigir que todo se resuelva ahora mismo. Y ahora quiero preguntarte algo que puede ayudarte a reflexionar. ¿Qué situación en tu vida te genera más impaciencia porque sientes que debería resolverse mucho más rápido? Te leo en los comentarios. Lección 5. Permites que el humor de otros controle el tuyo. Una de las formas más silenciosas de perder la calma ocurre cuando dejamos que el estado emocional de otras personas determine el nuestro. Tal vez llegas a un lugar sintiéndote bien, tranquilo, con energía, y de pronto alguien aparece de mal humor. Puede ser un compañero de trabajo, un familiar o incluso un desconocido. Su tono es tenso, su actitud es fría o irritada y sin darte cuenta empiezas a sentir lo mismo. Lo que hace unos minutos era tranquilidad se convierte en incomodidad, frustración o enojo. Esto sucede porque los seres humanos somos profundamente sensibles al ambiente emocional que nos rodea. La psicología moderna lo llama contagio emocional. Tendemos a absorber las emociones de quienes están cerca de nosotros. Pero los estoicos entendían algo que puede cambiar completamente esta dinámica. Marco Aurelio se recordaba constantemente que las personas actúan según sus propias preocupaciones, sus propios miedos y sus propios problemas. En otras palabras, el mal humor de alguien más casi nunca tiene que ver realmente contigo. Cuando olvidas esto, empiezas a reaccionar como si la actitud de otros fuera un ataque personal. Pero cuando lo recuerdas, ocurre algo liberador. Puedes observar el comportamiento de alguien sin sentir que necesitas participar en su estado emocional. Puedes escuchar sin absorber su frustración. Puedes mantener tu calma incluso cuando otros pierden la suya. La serenidad comienza cuando entiendes que no estás obligado a cargar con las emociones de todo el mundo. Cada persona es responsable de su propio carácter, de su propio humor y de su forma de reaccionar ante la vida. Y ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo muy concreto. ¿Hay alguien en tu entorno cuyo mal humor suele afectar tu tranquilidad más de lo que debería? Te leo en los comentarios. Lección 6. Te hablas a ti mismo de forma demasiado dura. Muchas personas creen que pierden la calma por lo que ocurre a su alrededor, pero en realidad la pierden por algo que sucede dentro de su propia mente. La forma en que se hablan a sí mismas. Cometes un error pequeño, algo no sale como esperabas o alguien señala una falla y de inmediato aparece una voz interna que comienza a juzgarte con dureza. Siempre arruino todo. No soy lo suficientemente bueno. Otra vez lo hice mal. Ese diálogo interno, repetido muchas veces a lo largo del día, crea una tensión constante que poco a poco erosiona tu tranquilidad. Los estoicos entendían que la mente humana tiene la capacidad de convertirse en su peor enemigo o en su mejor aliado. Séneca aconsejaba observar nuestros pensamientos con honestidad.
porque muchas veces somos más severos con nosotros mismos de lo que jamás seríamos con un amigo. Imagina por un momento cómo reaccionarías si alguien cercano cometiera el mismo error que tú. Probablemente le hablarías con comprensión. Le recordarías que los errores son parte natural del aprendizaje y que un solo momento no define quién es. Pero cuando se trata de nosotros mismos, muchas veces olvidamos esa misma compasión, y ese juicio constante genera ansiedad, frustración y una sensación permanente de presión. La calma empieza a regresar cuando cambias la forma en que te diriges a tu propia mente. No se trata de ignorar los errores, sino de aprender de ellos sin convertirlos en un ataque contra tu propia identidad. Cuando transformas tu diálogo interno, algo importante cambia. Los problemas siguen existiendo, pero dejan de convertirse en una carga emocional innecesaria. Tu mente empieza a volverse un espacio más claro, más estable y más fuerte. Y ahora quiero preguntarte algo para reflexionar con honestidad. Cuando cometes un error, ¿cómo te hablas a ti mismo en ese momento? Te leo en los comentarios. Lección 7. ¿Crees que todo es urgente? Una de las razones por las que tantas personas viven tensas y pierden la calma con facilidad es porque su mente ha aprendido a tratar casi todo como si fuera urgente. Un mensaje que llega y debe responderse de inmediato. Un problema que parece necesitar solución ahora mismo. Una decisión que sientes que debes tomar rápidamente. Poco a poco, tu mente comienza a vivir en un estado constante de prisa, como si siempre hubiera algo presionando tu atención. El problema es que cuando todo parece urgente, tu mente nunca descansa. Cada pequeña situación se siente como una presión más, y eso genera una sensación permanente de ansiedad. Pero los estoicos tenían una perspectiva mucho más clara sobre esto. Sabían que la mayoría de las cosas que parecen urgentes en el momento, con el paso del tiempo, pierden completamente su importancia. Marco Aurelio solía recordarse a sí mismo que muchos de los asuntos que preocupan a las personas hoy, dentro de poco tiempo, ni siquiera serán recordados. Cuando empiezas a observar tu vida con esa perspectiva, descubres algo interesante. Muchas de las urgencias que alteran tu calma no son reales, son mentales. Son interpretaciones que tu mente ha aprendido a hacer automáticamente. Y cuando aprendes a detenerte un momento antes de reaccionar, comienzas a diferenciar lo que realmente requiere tu atención inmediata de lo que puede resolverse con calma. La serenidad aparece cuando dejas de correr detrás de cada estímulo como si todo fuera una emergencia. Cuando entiendes que muchas cosas pueden esperar, tu mente empieza a recuperar espacio para pensar con claridad. Y ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Qué situación reciente sentiste como urgente en el momento, pero después te diste cuenta de que no era tan importante como parecía? Te leo en los comentarios. Lección 8. Olvidas hacer una pausa antes de reaccionar. Muchas veces perder la calma ocurre en cuestión de segundos. Algo sucede, alguien dice algo inesperado o aparece un problema, y antes de que te des cuenta, ya estás reaccionando. Respondes con irritación, con frustración o con palabras que después desearías haber dicho de otra forma. El problema no siempre es la situación, sino la velocidad con la que reaccionamos ante ella. Cuando la mente responde automáticamente, la emoción toma el control antes de que la razón tenga tiempo de intervenir. Los estoicos entrenaban algo muy simple, pero extraordinariamente poderoso: la pausa consciente. Epicteto enseñaba que entre lo que sucede y nuestra reacción existe un pequeño espacio, y que en ese espacio se encuentra nuestra libertad. Cuando una persona aprende a detenerse unos segundos antes de responder, cambia completamente la forma en que enfrenta los problemas. Esa breve pausa
permite observar la situación con más claridad, reducir la intensidad de la emoción y elegir una respuesta más sabia. En la práctica, esta pausa puede ser tan simple como respirar profundamente, guardar silencio por un momento o tomarte unos segundos antes de responder a alguien. Parece algo pequeño, pero tiene un impacto enorme. Muchas discusiones innecesarias, decisiones impulsivas y momentos de arrepentimiento ocurren simplemente porque reaccionamos demasiado rápido. Cuando introduces ese pequeño espacio entre el estímulo y tu respuesta, empiezas a recuperar el control sobre tu propia mente. La calma muchas veces no requiere una solución complicada, sino la capacidad de frenar el impulso inicial y observar antes de actuar. Ese pequeño hábito puede transformar la manera en que manejas los momentos difíciles. Y ahora quiero preguntarte algo para reflexionar. ¿Recuerdas alguna situación reciente en la que una simple pausa antes de responder habría cambiado completamente el resultado? Te leo en los comentarios. Lección 9. Te tomas demasiado en serio cada situación. Una de las razones más sutiles por las que las personas pierden la calma es que comienzan a tratar cada pequeña situación como si fuera enormemente importante. Un comentario se convierte en una ofensa grave, un error pequeño parece una catástrofe y un problema cotidiano se siente como si definiera todo el día. Cuando la mente pierde perspectiva, cada evento adquiere un peso exagerado y la tranquilidad se vuelve frágil, porque cualquier detalle puede alterarla. Los estoicos cultivaban algo que hoy podríamos llamar una perspectiva amplia de la vida. Marco Aurelio se recordaba constantemente lo pequeños que son muchos de los problemas que enfrentamos cuando los miramos desde una escala mayor. Con el paso del tiempo, muchas de las cosas que hoy nos irritan dejan de tener importancia. Lo que hoy parece enorme, dentro de unos meses, tal vez será solo un recuerdo pasajero. Esa comprensión le permitía enfrentar las dificultades con una mente más ligera y menos reactiva. Cuando desarrollas esa perspectiva, comienzas a notar que no todo merece la misma intensidad emocional. Algunos problemas requieren atención y acción, pero muchos otros simplemente pueden observarse con calma y dejarse pasar. Aprendes a preguntarte si aquello que te está alterando realmente tendrá importancia dentro de un tiempo. Muchas veces, solo hacer esa pregunta es suficiente para reducir la tensión que sientes en el momento. La serenidad crece cuando dejamos de cargar cada pequeño evento con un peso excesivo. La vida está llena de momentos imperfectos, pero no todos tienen el poder de arruinar nuestra paz a menos que se lo concedamos. Y ahora quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Qué situación reciente te hizo perder la calma y, mirándolo ahora con distancia, te das cuenta de que no era tan importante como parecía? Te leo en los comentarios. Lección 10. No entrenas tu calma en los momentos pequeños. Muchas personas creen que la calma aparece únicamente en los grandes momentos de la vida, cuando enfrentan problemas importantes o decisiones difíciles. Pero la verdad es que la serenidad no se construye en esos momentos extraordinarios. Se construye en los momentos más simples y cotidianos, en cómo reaccionas cuando algo pequeño no sale bien, en cómo respondes cuando alguien te habla con impaciencia, en cómo manejas un error menor durante el día. Es en esos detalles aparentemente insignificantes donde realmente se forma tu carácter. Los estoicos entendían que la mente funciona como un músculo, se fortalece con la práctica constante. Marco Aurelio no esperaba a que llegaran grandes crisis para entrenar su mente. Lo hacía todos los días, observando sus pensamientos, corrigiendo sus reacciones y recordándose los principios que quería vivir. Cada pequeño desafío era una oportunidad para practicar paciencia, claridad y autocontrol.
Con el tiempo, esos pequeños entrenamientos creaban una mente mucho más estable frente a cualquier dificultad. Cuando no prestamos atención a esos momentos pequeños, la mente se acostumbra a reaccionar impulsivamente. Pero cuando empiezas a verlos como oportunidades de entrenamiento, algo cambia. El tráfico se convierte en una práctica de paciencia. Una crítica se convierte en una práctica de autocontrol. Un error se convierte en una práctica de aprendizaje. Poco a poco, sin darte cuenta, tu mente empieza a responder de forma diferente a las situaciones que antes te alteraban. La calma no es un rasgo que algunas personas tienen y otras no. Es una habilidad que se construye día a día, momento a momento. Cada situación cotidiana es una oportunidad para fortalecer tu mente. Y ahora quiero preguntarte algo importante para cerrar esta reflexión. ¿En qué tipo de situaciones pequeñas de tu vida diaria podrías empezar a practicar más calma a partir de hoy? Te leo en los comentarios. Conclusión. Perder la calma es una experiencia que todos los seres humanos comparten. No importa la edad, la experiencia o la inteligencia, todos enfrentamos momentos en los que la mente se agita, las emociones se intensifican y reaccionamos de formas que después desearíamos haber manejado con más claridad. Pero los estoicos comprendieron algo profundamente liberador. La serenidad no depende de que la vida sea perfecta, depende de la relación que desarrollas con lo que ocurre. No puedes controlar cada situación, cada persona o cada resultado, pero siempre puedes trabajar en la forma en que tu mente interpreta y responde a lo que sucede. A lo largo de estas lecciones hemos visto que muchas veces la calma se pierde por hábitos mentales muy comunes. Esperar que todo salga como planeamos, amplificar pequeños problemas, reaccionar demasiado rápido o dejar que el comportamiento de otros controle nuestro estado interior. Pero también hemos visto algo esperanzador. Cada uno de esos hábitos puede transformarse con práctica, conciencia y una perspectiva más amplia de la vida. Ese es precisamente el corazón de la filosofía estoica. Entrenar la mente para que incluso en medio de un mundo impredecible puedas mantener estabilidad dentro de ti. Marco Aurelio escribió una reflexión que sigue siendo poderosa después de casi 2000 años. La tranquilidad de la mente proviene de ordenar nuestros pensamientos, y esa tranquilidad no aparece de un día para otro. Se construye poco a poco, en cada momento en que decides pausar antes de reaccionar, en cada vez que eliges perspectiva en lugar de frustración y en cada situación en la que recuerdas que tu paz interior es más valiosa que cualquier discusión o contratiempo. Si este video te hizo reflexionar, quiero invitarte a participar. ¿Cuál de estas lecciones sientes que necesitas aplicar más en tu vida en este momento? Escríbelo en los comentarios, me encantará leerte. Y si quieres seguir aprendiendo cómo desarrollar una mente fuerte, tranquila y clara con la sabiduría del estoicismo, asegúrate de suscribirte al canal, porque en este espacio seguimos explorando ideas que pueden ayudarte a vivir con más serenidad, propósito y dominio de ti mismo. Hay momentos en los que tu peor enemigo no está afuera, está dentro de tu propia mente. Todo puede ir relativamente bien y de pronto aparece un pensamiento incómodo. Algo que dijiste, algo que pudo salir mejor, algo que quizás salga mal mañana. Y sin darte cuenta, tu mente empieza a repetirlo una y otra vez. Un pensamiento se convierte en varios, luego en una historia completa, y terminas atrapado en un diálogo interno que solo te roba tranquilidad. Si alguna vez has sentido que tu mente no se calla cuando más necesitas paz, no significa que seas débil. Significa que nadie te enseñó cómo manejar lo que pasa dentro de tu cabeza. Curiosamente, este problema ya lo habían entendido los filósofos estoicos hace más de 2000 años.
Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de la historia, escribía recordatorios para sí mismo porque sabía algo que hoy sigue siendo verdad. Si no entrenas tu mente termina dominando tus emociones, tus decisiones y tu forma de ver la vida. Pero también descubrieron algo profundamente liberador. Los pensamientos negativos pueden aparecer, pero no tienen por qué gobernarte. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple que ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas que también lo necesitan. Escribe en los comentarios la frase "Gobierno mi mente" y suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo a fortalecer tu mentalidad con filosofía estoica aplicada a la vida real. Y si mientras ves este video piensas en alguien que está luchando con sus propios pensamientos, compártele este contenido. De verdad te agradezco mucho que hagas eso, porque tu apoyo nos ayuda enormemente a seguir creando este tipo de videos. Y quiero decirte algo más antes de empezar. No es casualidad que estés viendo este video ahora. A veces encontramos justo las ideas que necesitamos escuchar en el momento correcto. Por eso, en los próximos minutos vas a descubrir 7 reglas estoicas simples y muy prácticas para dominar los pensamientos negativos antes de que ellos dominen tu mente. Si prestas atención, una sola de estas reglas puede cambiar completamente la forma en la que enfrentas lo que ocurre dentro de tu cabeza cada día. Regla 1. No discutas con tu mente. Cámbiale la tarea. Una de las razones por las que los pensamientos negativos se vuelven tan persistentes es porque intentamos combatirlos usando el mismo lugar donde nacen, nuestra mente. Cuando aparece una idea incómoda, la reacción automática suele ser analizarla, responderla o tratar de resolverla mentalmente. Pero cuanto más tiempo permaneces dentro de ese diálogo interno, más espacio le das al pensamiento para crecer. Séneca advertía que una mente que se queda atrapada demasiado tiempo en sus propias preocupaciones termina alimentándolas sin darse cuenta. Piensa en lo que ocurre cuando recuerdas un error que cometiste o una conversación que no salió como esperabas. Tu mente empieza a revisar cada detalle, como si estuviera buscando una solución en el pasado. Repites lo que dijiste, imaginas lo que podrías haber dicho y poco a poco ese recuerdo empieza a generar emociones negativas. Lo curioso es que en ese momento no estás resolviendo nada real, solo estás manteniendo el pensamiento activo. Los estoicos entendían que una mente atrapada en un bucle necesita algo muy simple: cambiar de dirección. En lugar de discutir con el pensamiento o intentar eliminarlo a la fuerza, la estrategia es redirigir tu atención hacia una tarea concreta. Puede ser algo tan simple como levantarte, caminar unos minutos, ordenar algo en tu espacio o concentrarte profundamente en una actividad pequeña. Cuando tu mente tiene una tarea clara, deja de tener espacio para seguir girando en el mismo pensamiento. Con el tiempo empiezas a notar algo interesante. Muchos pensamientos negativos pierden fuerza cuando dejas de darles atención constante. No desaparecen porque hayas ganado una batalla mental, sino porque dejaste de alimentarlos. La mente funciona mucho como el fuego. Si sigues agregando combustible, seguirá creciendo. Si dejas de hacerlo, eventualmente se apaga. Y aquí aparece una reflexión importante que los estoicos comprendían muy bien. Dominar la mente no siempre significa pensar más. Muchas veces significa saber cuándo dejar de hacerlo. Ahora quiero preguntarte algo para que lo pienses con honestidad. ¿Cuántas veces un pensamiento negativo se ha vuelto más grande simplemente porque seguiste dándole vueltas durante demasiado tiempo? Regla 2. Reduce el problema a su tamaño real. Una de las trampas más comunes de la mente es su tendencia a exagerar.
Un error pequeño se convierte en una catástrofe, una crítica se transforma en rechazo total y un problema momentáneo parece el inicio de algo mucho peor. Sin darnos cuenta, la mente empieza a añadir capas de interpretación, suposiciones y dramatismo que no estaban en el hecho original. Marco Aurelio hablaba mucho sobre esto en sus escritos personales, recordándose constantemente que debía ver las cosas tal como eran, sin agregarles historias innecesarias que solo aumentaban su inquietud. Imagina algo muy común. Cometes un pequeño error en el trabajo o dices algo que después te hace sentir incómodo. El hecho real es simple. Ocurrió un error o una frase desafortunada. Pero la mente rara vez se queda ahí. Empieza a crear interpretaciones como «seguro ahora piensan mal de mí», «arruiné mi imagen» o «esto va a traer consecuencias». En pocos minutos, algo que era manejable se convierte en un problema mucho más grande dentro de tu cabeza que en la realidad. Los estoicos practicaban una forma muy sencilla de evitar esta trampa mental: describir los hechos sin dramatizarlos. En lugar de decir «todo salió mal», decían «cometí un error en una reunión». En lugar de pensar «mi vida es un desastre», reducían la situación a lo que realmente había ocurrido. Este pequeño cambio tiene un efecto poderoso, porque cuando eliminas las exageraciones, el problema vuelve a su tamaño real, y un problema en su tamaño real casi siempre es más manejable de lo que parecía al principio. Con el tiempo, esta forma de pensar empieza a entrenar tu mente para reaccionar con más calma. En lugar de construir historias negativas alrededor de cada dificultad, aprendes a ver las situaciones con más claridad. No significa ignorar los problemas, sino evitar que tu mente los convierta en algo mucho más grande de lo que realmente son. Y muchas veces descubrirás que lo que parecía abrumador hace unos minutos, en realidad era solo una situación que requería un poco de perspectiva. Ahora quiero dejarte con una pregunta muy simple, pero muy reveladora. Cuando algo te preocupa o te incomoda, ¿estás viendo el hecho tal como es? ¿O tu mente ya empezó a convertirlo en una historia mucho más grande de lo que realmente ocurrió? Regla 3. No alimentes pensamientos que no te ayudan. Uno de los errores más comunes cuando aparecen pensamientos negativos es darles demasiada atención. A veces creemos que para liberarnos de ellos necesitamos analizarlos profundamente, entenderlos o encontrarles una explicación completa. Pero lo que muchas personas no notan es que cada minuto que pasas pensando en esa idea, la estás reforzando. Epicteto enseñaba que aquello a lo que dirigimos nuestra atención termina ocupando cada vez más espacio en nuestra mente. En otras palabras, lo que más piensas se vuelve más fuerte. Imagina que un pensamiento negativo aparece de repente. Tal vez dudas sobre ti mismo, recuerdas algo incómodo o te preocupa algo que podría pasar. Si comienzas a repetir esa idea una y otra vez, tu mente empieza a familiarizarse con ella. Poco a poco se vuelve más fácil que vuelva a aparecer porque la estás practicando sin darte cuenta. Es algo muy parecido a aprender una canción. Al principio cuesta recordarla, pero después de repetirla muchas veces, aparece sola en tu cabeza. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Por eso los estoicos prestaban mucha atención a qué pensamientos merecían su energía mental. No se trataba de ignorar la realidad ni de reprimir emociones, sino de reconocer cuando un pensamiento no está aportando nada útil. Si una idea solo genera preocupación, culpa o miedo sin ayudarte a actuar mejor, continuar alimentándola solo profundiza el malestar. Y muchas veces el mayor poder que tienes sobre tu mente es decidir cuándo dejar de seguir una idea que no te está llevando a ningún lugar constructivo.
Con el tiempo, este hábito empieza a cambiar la forma en que experimentas tus propios pensamientos. Empiezas a notar que no todos los pensamientos necesitan tu atención completa. Algunos simplemente aparecen y desaparecen si no los sigues. Y cuando aprendes a elegir cuáles merecen tu energía mental, tu mente se vuelve un lugar mucho más claro y tranquilo, porque ya no estás reforzando cada idea negativa que surge. Por eso quiero dejarte una pregunta para reflexionar un momento. Cuando aparece un pensamiento negativo en tu mente, ¿lo estás observando con distancia o lo estás alimentando con tu atención sin darte cuenta? Regla 4. Habla contigo mismo como hablarías con un buen amigo. Muchas veces los pensamientos negativos no aparecen solo como preocupaciones o dudas, sino como una voz crítica dentro de nuestra propia mente. Es esa voz que aparece cuando cometes un error y empieza a decir cosas como ¿cómo pudiste hacer eso? Siempre arruinas todo, o deberías haberlo hecho mejor. Lo curioso es que esa forma de hablarte a ti mismo suele ser mucho más dura que la forma en que hablarías con cualquier otra persona. Séneca advertía que muchas personas se convierten en sus propios jueces más severos, castigándose mentalmente por errores que en realidad forman parte natural de la experiencia humana. Piensa en esto por un momento. Si un buen amigo tuyo cometiera un error o pasara por una situación difícil, probablemente no lo atacarías ni lo humillarías. Lo más probable es que tratarías de ayudarlo a ver la situación con calma, recordándole que los errores ocurren y que lo importante es aprender de ellos. Sin embargo, cuando el error es tuyo, tu mente muchas veces adopta un tono completamente diferente. En lugar de comprensión aparece crítica, en lugar de aprendizaje aparece culpa. Y esa forma de diálogo interno puede convertirse en una fuente constante de pensamientos negativos. Los estoicos entendían que la disciplina mental también implica aprender a dirigir el diálogo interno. Marco Aurelio se recordaba constantemente que cometer errores es parte de la condición humana y que la verdadera tarea no es castigarse por ellos, sino mejorar gradualmente. Cuando cambias la forma en que te hablas, empiezas a crear un ambiente mental más equilibrado. No se trata de engañarte ni de ignorar tus responsabilidades, sino de tratarte con la misma racionalidad y claridad con la que aconsejarías a alguien que aprecias. Este pequeño cambio puede tener un efecto profundo. Cuando reduces la dureza de tu diálogo interno, tu mente deja de reaccionar con tanta intensidad ante cada error o dificultad. Empiezas a ver los problemas como situaciones que se pueden corregir o mejorar, en lugar de interpretarlos como pruebas de que algo está mal contigo. Y esa perspectiva más calmada permite que los pensamientos negativos pierdan parte de la fuerza que tenían antes. Ahora vale la pena preguntarte algo con honestidad. Cuando cometes un error o enfrentas un problema, ¿tu diálogo interno se parece más a la voz de un crítico implacable o a la de un amigo que realmente quiere verte mejorar? Regla 5. Recuerda que la mayoría de los pensamientos negativos nunca ocurre. Uno de los hábitos más agotadores de la mente es anticipar constantemente problemas que aún no existen. De repente imaginas que algo va a salir mal, que una conversación será incómoda, que una situación tendrá consecuencias negativas o que un pequeño problema se convertirá en algo mucho peor. La mente empieza a construir escenarios completos que todavía no han ocurrido. Séneca observó este fenómeno hace siglos y dejó una frase que sigue siendo increíblemente actual. Muchas personas sufren más en su imaginación que en la realidad. Si lo piensas con calma, probablemente recordarás muchas ocasiones en las que tu mente predijo un problema que nunca llegó a suceder. Tal vez pasaste horas preocupado por una conversación que después resultó completamente normal o imaginaste consecuencias negativas que jamás ocurrieron.
La mente humana tiene una tendencia natural a prepararse para el peligro, y en ciertos momentos eso puede ser útil. Pero cuando se vuelve constante, ese hábito hace que vivamos reaccionando a situaciones imaginarias en lugar de lo que realmente está ocurriendo. Los estoicos entrenaban su mente para recordar algo muy simple cuando aparecían estos pensamientos. El hecho de que algo pase por tu mente no significa que vaya a suceder. Un pensamiento es solo una posibilidad, no una profecía. Cuando entiendes esto profundamente, comienzas a tratar muchas de tus preocupaciones con más distancia. En lugar de reaccionar inmediatamente a cada escenario negativo, aprendes a reconocer que tu mente está simplemente explorando posibilidades, muchas de las cuales jamás se convertirán en realidad. Este cambio de perspectiva tiene un efecto tranquilizador. Cuando dejas de asumir que cada pensamiento negativo es una advertencia real, la ansiedad pierde gran parte de su fuerza. Empiezas a notar que tu mente genera muchas más historias de las que el mundo realmente produce. Y cuando esa claridad aparece, puedes concentrarte más en lo que está ocurriendo ahora, en lugar de gastar energía emocional en futuros que probablemente nunca llegarán. Por eso quiero dejarte una pregunta importante para reflexionar un momento. Si miras hacia atrás en tu vida, ¿cuántas de las cosas que más te preocuparon realmente terminaron ocurriendo tal como tu mente las imaginó? Regla 6. Cuida lo que permites entrar en tu mente. Muchas personas intentan controlar sus pensamientos negativos sin darse cuenta de algo fundamental. Gran parte de lo que pensamos nace de lo que consumimos todos los días. La mente no funciona en el vacío. Se alimenta constantemente de lo que ve, escucha y repite. Los estoicos entendían que, así como cuidamos lo que comemos para mantener el cuerpo sano, también debemos cuidar lo que dejamos entrar en nuestra mente. Marco Aurelio se recordaba constantemente que la calidad de nuestros pensamientos está profundamente conectada con aquello a lo que exponemos nuestra atención. Piensa en cómo empieza el día de muchas personas. Antes, incluso de levantarse de la cama, revisan noticias negativas, discusiones en redes sociales o información que genera preocupación. Durante horas reciben estímulos cargados de conflicto, miedo o crítica. Luego se preguntan por qué su mente se llena de pensamientos pesimistas o ansiosos. Pero la mente, igual que una esponja, absorbe lo que recibe con más frecuencia. Si constantemente la alimentas con contenido que genera tensión, es natural que después produzca pensamientos que reflejen ese mismo ambiente mental. Los estoicos practicaban una forma de disciplina muy sencilla: elegir con cuidado qué ideas y estímulos permitían entrar en su mente. No porque quisieran ignorar la realidad, sino porque entendían que la mente necesita un entorno mental saludable para funcionar con claridad. Esto puede significar algo tan simple como limitar el tiempo que pasas consumiendo información negativa, elegir mejor lo que lees o escuchas, o dedicar parte del día a ideas que fortalezcan tu perspectiva, como la reflexión, la lectura o incluso momentos de silencio. Con el tiempo empiezas a notar que cuando tu entorno mental cambia, tus pensamientos también cambian. La mente empieza a generar menos ruido innecesario y más claridad. No porque hayas eliminado completamente los pensamientos negativos, sino porque ahora tu mente tiene un ambiente más equilibrado, donde esos pensamientos no dominan todo el espacio. Al final, lo que permites entrar en tu mente cada día se convierte lentamente en la materia prima de tus pensamientos. Por eso vale la pena hacerte una pregunta muy sincera. Si observaras todo lo que consumes mentalmente a lo largo del día, las conversaciones, la información, el contenido, ¿crees que está ayudando a fortalecer tu mente
¿O está alimentando exactamente los pensamientos que después te gustaría evitar? Regla 7. Entrena tu mente todos los días. Muchas personas esperan que la calma mental llegue de forma automática, como si dominar los pensamientos fuera algo que simplemente ocurre con el tiempo. Pero los estoicos veían la mente de una manera muy distinta. Para ellos, la mente era como un músculo. Si no se entrena, se debilita. Si se entrena con constancia, se vuelve cada vez más fuerte. Marco Aurelio no escribió sus reflexiones porque ya tuviera una mente perfecta, sino precisamente porque sabía que necesitaba recordarse cada día cómo pensar con claridad frente a los desafíos y preocupaciones de la vida. La mayoría de los pensamientos negativos aparecen con fuerza porque nuestra mente está acostumbrada a reaccionar automáticamente. Cuando algo sale mal, surge la preocupación. Cuando cometemos un error, aparece la crítica interna. Cuando el futuro es incierto, la mente empieza a imaginar escenarios negativos. Sin entrenamiento, la mente sigue estos caminos de forma automática. Pero cuando comienzas a ejercitar tu forma de pensar, reflexionando, cuestionando tus pensamientos y recordando principios que te ayuden a mantener perspectiva, poco a poco empiezas a notar un cambio. Los estoicos practicaban pequeños ejercicios mentales todos los días. Séneca recomendaba revisar el día cada noche para reflexionar sobre cómo habíamos reaccionado ante las situaciones. Marco Aurelio escribía recordatorios para mantener su mente enfocada en lo que realmente importaba. Estas prácticas no eran complicadas, pero tenían algo muy poderoso: repetición. Y con el tiempo, esa repetición transformaba la forma en que respondían a los pensamientos difíciles. Cuando haces de este entrenamiento algo constante, tu mente empieza a responder de manera diferente ante los pensamientos negativos. En lugar de dejarte arrastrar por ellos inmediatamente, aparece una pequeña pausa, un espacio donde puedes elegir cómo reaccionar. Y esa pausa, aunque parezca pequeña, es una de las formas más claras de libertad mental. Significa que ya no estás reaccionando automáticamente, sino que estás comenzando a dirigir tu propia mente. Ahora quiero dejarte con una pregunta importante para reflexionar. Si tu mente fuera un músculo, ¿dirías que la estás entrenando cada día? ¿O que la mayoría del tiempo simplemente esperas que funcione bien sin haberla ejercitado? Conclusión. Los pensamientos negativos forman parte de la experiencia humana. Todos los tenemos. Incluso las personas más fuertes mentalmente los experimentan. La diferencia no está en quién tiene pensamientos negativos y quién no, sino en quién aprende a manejarlos. Los estoicos entendieron algo profundamente liberador hace más de 2000 años. Tu mente puede producir miles de pensamientos al día, pero no todos merecen tu atención, tu energía o tu reacción. Cuando comienzas a comprender esto, algo cambia dentro de ti. Empiezas a notar que muchos pensamientos solo tienen poder mientras los sigues. Dominar la mente no significa eliminar cada pensamiento incómodo que aparece. Eso sería imposible. Significa aprender a relacionarte con ellos de una manera diferente. Significa reconocer cuando un pensamiento no te está ayudando, cuando tu mente está exagerando un problema o cuando estás alimentando una preocupación que solo existe en tu imaginación. Y cuando desarrollas esa claridad, tu mente deja de sentirse como un lugar caótico y empieza a convertirse en un espacio mucho más tranquilo y consciente. Los estoicos entrenaban su mente porque sabían que la verdadera libertad no depende de controlar el mundo exterior, sino de aprender a dirigir lo que ocurre dentro de nosotros. Cada vez que eliges no seguir un pensamiento negativo, cada vez que decides responder con más calma o más perspectiva, estás fortaleciendo tu mente. Y ese proceso ocurre poco a poco, con práctica,
con paciencia y con la decisión diaria de no dejar que cada pensamiento determine cómo te sientes o cómo actúas. Si este video te ayudó a ver tus pensamientos de una forma diferente, escribe en los comentarios "Gobierno mi mente" para recordarte a ti mismo que tienes más control del que a veces crees. Suscríbete al canal si quieres seguir aprendiendo cómo aplicar la filosofía estoica para fortalecer tu mente y vivir con más claridad. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil o luchando con sus propios pensamientos, comparte este video con esa persona. De verdad te agradezco que hagas eso, porque tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido y a llevar estas ideas a más personas que podrían necesitarlas hoy. ¿Alguna vez te has despertado sin ganas, con esa sensación de que el día ya te pesa antes de empezar? No pasa nada en particular, pero por dentro todo se siente confuso, como si tu mente no terminara de arrancar. Intentas distraerte. Te dices que solo es cansancio, pero en el fondo sabes que lo que necesitas no es más café ni más ruido, sino volver a sentirte bien contigo mismo. Y no es casualidad que estés viendo este video hoy. Quizás algo dentro de ti ya está listo para volver a recuperar esa calma que tanto extrañas. Lo curioso es que eso mismo les pasaba a los estoicos. Ellos también tenían días en los que la vida pesaba, en los que las emociones los desbordaban, y sin embargo lograron descubrir algo que muchos aún buscan: cómo sentirse bien cada día, sin importar lo que ocurra afuera. No era magia ni frases de autoayuda, eran hábitos tan simples que cualquiera puede aplicarlos. Y lo mejor es que funcionan incluso en los días más difíciles. Hoy quiero compartirte esos 7 hábitos que los sabios del estoicismo usaban para vivir con más paz, claridad y propósito, y que tú también puedes empezar a practicar desde hoy mismo. Si alguna vez has sentido que la vida va demasiado rápido o que te cuesta disfrutar lo que tienes, quédate hasta el final de este video, porque algo de lo que escucharás hoy puede cambiar la forma en la que ves tus días. Y quiero que participes conmigo. Mientras escuchas, piensa en cuál de estos hábitos te gustaría empezar mañana y escríbelo abajo en los comentarios con esta frase: "Hoy decido sentirme bien". Quiero leerlos a todos, porque cada comentario ayuda a que este mensaje llegue más lejos, y además me encanta ver que somos una comunidad que está creciendo en conciencia y calma. Y si mientras ves el video piensas en alguien que necesita escuchar esto, esa persona que últimamente se siente cansada o estresada, compártelo con él o ella. Nunca sabes el bien que puedes hacer con un gesto tan pequeño. De verdad, gracias por apoyar este canal, por suscribirte y por ser parte de esto. Todo lo que haces, cada like, cada comentario, cada vez que compartes, nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que busca recordarnos lo esencial: que sentirte bien no depende del mundo, sino de cómo eliges vivir cada día. Primer hábito: despierta sin correr. Cada mañana es una oportunidad de empezar de nuevo, pero la mayoría de nosotros la desperdicia sin darse cuenta. Apenas suena la alarma, lo primero que hacemos es lanzarnos al teléfono, revisar notificaciones, abrir redes, pensar en lo que falta o en lo que salió mal. Y sin notarlo, nuestro día empieza con ruido, comparación y prisa. Los estoicos sabían que el modo en que comienzas el día determina el tono de todo lo que viene después. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía que al despertar debía recordarse a sí mismo la suerte que era estar vivo y tener la oportunidad de actuar con virtud. Para él, levantarse no era una obligación, era un privilegio, un nuevo intento para vivir conforme a su propósito. Despertar sin correr no significa levantarte tarde o ignorar tus responsabilidades. Significa darte unos minutos para ti antes de permitir que el mundo te reclame. Es abrir los ojos y quedarte ahí,
un momento, respirando sin hacer nada más. Es observar tus pensamientos sin juzgarlos, reconocer que estás vivo, que hay cosas que puedes elegir y que, aunque no controles todo lo que pasará, puedes decidir cómo vas a enfrentarlo. Los estudios modernos sobre bienestar confirman que los primeros minutos del día influyen en tus niveles de cortisol, en tu estado emocional y en tu capacidad de enfoque durante las horas siguientes. Y los estoicos ya lo sabían, aunque no lo llamaban ciencia, lo llamaban conciencia. Intenta esto mañana. Antes de tocar tu celular o pensar en lo que tienes que hacer, quédate un minuto en silencio. Respira profundamente y piensa en algo tan simple como: tengo este día y voy a usarlo bien. Esa frase es suficiente para reconectarte con el presente. Notarás cómo esa calma inicial se traslada a lo largo del día. Te sentirás más dueño de tu tiempo, menos reactivo, más centrado, porque la verdadera prisa no está en lo que haces, sino en cómo piensas. Y cuando aprendes a empezar el día con calma, incluso el caos se vuelve manejable. Ahora quiero preguntarte algo. Si mañana pudieras despertar sin correr, sin ruido, sin prisa, ¿qué sería lo primero que elegirías pensar? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte, porque ese pensamiento podría ser el comienzo de tu propio cambio. Segundo hábito: habla menos, escucha más. Vivimos en una época en la que todos quieren decir algo, pero casi nadie quiere escuchar. Estamos tan acostumbrados a responder rápido, a tener una opinión sobre todo, que olvidamos el poder que tiene el silencio. Los estoicos, especialmente Epicteto, hablaban mucho sobre esto. Él decía que tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No era solo una metáfora. Entendían que escuchar con atención es una forma de sabiduría y también una manera de mantener la calma interior. Cuando hablas demasiado te vacías. Cuando escuchas con atención, aprendes y entiendes mejor el mundo. Hablar menos no significa guardar silencio todo el tiempo, ni dejar de expresar lo que piensas. Significa aprender a no reaccionar con palabras impulsivas, a no llenar los vacíos con ruido. ¿Cuántas veces una conversación se convierte en una discusión simplemente porque alguien quiso tener la última palabra o porque no supo detenerse? Los estoicos practicaban el arte de la pausa. Cuando alguien los ofendía, cuando escuchaban una crítica o una provocación, no respondían de inmediato. Respiraban, analizaban y luego elegían si valía la pena hablar. Esa práctica tan simple evitaba muchos conflictos y, sobre todo, les daba paz. En la vida cotidiana, esto se traduce en algo muy sencillo: escuchar con presencia. Cuando alguien te hable, no pienses en lo que vas a responder, solo escucha. A veces, la otra persona no necesita consejos, solo quiere ser escuchada. Si estás en una discusión, guarda silencio unos segundos más de lo normal antes de responder. Esa pausa puede cambiar completamente el tono de la conversación. Además, la ciencia lo respalda. Las personas que practican la escucha activa generan más empatía, menos estrés y relaciones más fuertes. Hablar menos no te hace débil, te hace más sabio, porque te permite elegir tus palabras con intención y no con impulso. Así que intenta esto hoy. En lugar de intentar ganar una conversación, intenta entenderla. Deja que el silencio te dé perspectiva. Recuerda que no todo necesita una respuesta y que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste realmente a alguien sin interrumpirlo? Escríbelo en los comentarios y cuéntame qué descubriste al hacerlo, porque a veces el simple acto de escuchar puede enseñarte más que 1000 palabras. Tercer hábito: tómate un respiro antes de reaccionar. A todos nos pasa. Alguien dice algo que nos molesta, el tráfico nos desespera o un mensaje nos irrita.
y sin pensarlo, reaccionamos. Levantamos la voz, enviamos una respuesta impulsiva o nos dejamos arrastrar por el enojo. Minutos después, ya lo lamentamos, pero el daño, aunque sea pequeño, ya está hecho. Los estoicos entendían muy bien este impulso. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por lo que sucede, sino por la interpretación que hacemos de lo que sucede. En otras palabras, no es el evento lo que nos altera, sino cómo decidimos recibirlo. Tómate un respiro antes de reaccionar. Parece insignificante, pero es una de las herramientas más poderosas para recuperar el control de tus emociones. Los estoicos sabían que entre lo que ocurre y tu respuesta hay un espacio, y que en ese espacio vive tu libertad. Hoy la neurociencia lo confirma. Cuando te detienes un par de segundos antes de actuar, tu cerebro pasa del modo emocional al modo racional, dándote la oportunidad de elegir tu reacción. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que la emoción decida por ti. Imagina que alguien te ofende o te decepciona. En lugar de responder de inmediato, respira. Literalmente, inhala profundo, exhala lento. Pregúntate, ¿esto realmente merece mi paz? Ese pequeño gesto cambia la dirección de tu día. No es debilidad, es dominio propio. Marco Aurelio decía que el mejor modo de defenderte de una ofensa es no parecerte a quien te ofendió. La calma, en medio de la provocación, es un acto de poder silencioso. No se trata de tener la razón, sino de mantenerte en paz. Haz la prueba hoy. La próxima vez que algo te saque de equilibrio, en lugar de reaccionar, respira y observa. Permítete sentir, pero no responder aún. Tal vez descubras que la mayoría de las cosas no merecen tu energía. Y cuando logras eso, nada externo puede robarte la tranquilidad. Ahora quiero saber, ¿en qué situación de tu vida sientes que necesitas aplicar este hábito? Escríbelo en los comentarios y cuéntame cómo crees que cambiaría tu forma de reaccionar si aprendieras a darte ese respiro antes de actuar. Cuarto hábito. Haz lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Uno de los mayores enemigos de la paz interior es la postergación. Esa costumbre de decir más tarde, mañana empiezo, cuando tenga energía. Pero la verdad es que la motivación no llega antes de la acción, sino después. Los estoicos lo entendían perfectamente. Marco Aurelio escribía que al despertar debía recordarse que no había nacido para estar acostado bajo las sábanas, sino para cumplir con su deber como ser humano. Para ellos, hacer lo que debía hacerse, aunque costara, era un acto de coherencia y libertad. No esperaban sentirse inspirados para actuar. Actuaban, y de esa acción surgía la claridad. Hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas, no se trata de forzarte ni de vivir agotado, sino de respetar los compromisos que hiciste contigo mismo. Es levantarte a entrenar cuando tu mente te dice que no. Es abrir ese libro que llevas postergando. Es tener esa conversación incómoda que sabes que necesitas. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, te fortaleces. Los estoicos decían que el carácter se construye en las pequeñas decisiones diarias, en esas batallas silenciosas que nadie ve. Y la ciencia moderna coincide. Cumplir con pequeñas metas diarias mejora la autoestima y genera dopamina saludable, la que surge del progreso real, no de la distracción. Piénsalo así. Cada vez que cedes a la pereza o a la excusa, estás entrenando tu mente a rendirse, pero cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás entrenando tu mente a confiar en ti. Y cuando confías en ti, ya no necesitas depender de la motivación externa. Esa es la verdadera disciplina. No hacer las cosas porque tienes energía, sino hacerlas para crearla. Séneca lo resumía mejor que nadie cuando decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Haz la prueba mañana.
Elige una cosa que has estado evitando, por mínima que sea, y hazla. No esperes a sentirte preparado, solo empieza. Puede ser algo tan pequeño como ordenar tu espacio, salir a caminar o escribir esas 3 líneas que has estado posponiendo. Descubrirás que la acción trae la motivación, no al revés. Y cuando haces lo correcto sin depender de tus ganas, te conviertes en alguien más fuerte, más estable y sobre todo, más libre. Ahora te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué cosa sabes que deberías hacer, pero siempre pospones? Escríbelo en los comentarios y comprométete contigo mismo, porque el cambio no llega con deseos, llega con decisiones. Quinto hábito: no te compares con nadie. Compararte con los demás es una de las formas más silenciosas de destruir tu paz. Lo hacemos sin darnos cuenta. Vemos las redes sociales, el éxito de otros, sus viajes, sus logros, sus cuerpos, y sentimos que nosotros estamos quedando atrás. Lo más triste es que en ese proceso olvidamos algo esencial. Nadie está viviendo tu vida con tus desafíos, tus aprendizajes y tu ritmo. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Séneca decía que quien se compara pierde el placer de lo que ya tiene, porque en cuanto miras lo que otro posee, dejas de disfrutar lo que es tuyo. Para ellos, la comparación era una distracción del propósito. Cada persona tiene su camino, y mirar el de otro no te acerca al tuyo, solo te hace tropezar en el intento. Cuando te comparas, en realidad estás comparando tu parte interna con la fachada externa de alguien más. No ves sus miedos, sus caídas, ni sus sacrificios, solo el resultado final. Y eso es injusto, contigo y con la vida. Los estoicos no competían por quién era más sabio o más fuerte. Competían consigo mismos por ser mejores que el día anterior. Esa es la única comparación que vale la pena. Hoy la psicología moderna lo confirma. Enfocarte en tu propio progreso, aunque sea mínimo, reduce la ansiedad y aumenta la sensación de bienestar. No necesitas ir más rápido, solo seguir caminando. Cada vez que te descubras comparándote, detente un segundo y pregúntate, ¿esto me está ayudando o me está robando la paz? Si la respuesta es lo segundo, vuelve a ti. Mira lo que has logrado, por pequeño que parezca. Recuerda que no todos empiezan desde el mismo lugar, ni enfrentan las mismas batallas. Si hoy diste un paso, aunque sea pequeño, estás avanzando. Y ese paso, aunque nadie lo vea, vale más que la carrera de alguien que corre sin saber a dónde va. Empieza a celebrar tus propios avances, incluso los que creas insignificantes. Deja de mirar hacia los lados, porque lo que te espera está al frente. No eres tarde, no estás atrás. Estás exactamente en el punto en el que necesitas estar para seguir creciendo. Los estoicos vivían con una serenidad que venía de aceptar su propio proceso, no de competir con otros. ¿Y tú? Puedes hacer lo mismo si decides mirar tu vida con gratitud en lugar de comparación. Quiero dejarte con esta reflexión. Si dejaras de compararte por un solo día, ¿en qué podrías enfocar tu energía? Escríbelo en los comentarios, porque a veces reconocer eso es el primer paso para liberarte de la presión de ser como los demás. Recuerda, la comparación te roba la paz, pero la gratitud te la devuelve. Sexto hábito: dedica un momento al silencio. El ruido se ha vuelto parte natural de nuestras vidas. Desde que despertamos hasta que dormimos, estamos rodeados de sonidos, pantallas, notificaciones y conversaciones. Incluso cuando estamos solos, seguimos llenando el silencio con música, series o redes sociales. Pero los estoicos sabían que el silencio no era vacío, sino espacio. Espacio para pensar, para ordenar la mente, para escucharse a uno mismo.
Séneca decía que el alma necesita momentos de quietud para recuperar su fuerza, del mismo modo que el cuerpo necesita descanso. Y tenía razón. Cuando estás en silencio, empiezas a notar cosas que el ruido no te deja ver. Tus pensamientos, tus emociones, tus verdaderas preocupaciones. Dedicarse unos minutos al silencio cada día es uno de los actos más poderosos de autocuidado que puedes tener. No hace falta meditar durante horas ni aislarte del mundo. Basta con apagar las distracciones, cerrar los ojos y respirar. Un minuto, solo eso. Ese pequeño momento de calma te reconecta con lo que realmente importa y te devuelve una sensación de claridad que ningún estímulo externo puede darte. La ciencia lo respalda. Pasar aunque sea unos minutos al día en silencio reduce los niveles de cortisol, mejora la concentración y fortalece la memoria. Pero más allá de lo biológico, hay algo profundamente humano en quedarte contigo mismo sin huir. El silencio no siempre es cómodo. A veces trae pensamientos que preferirías no escuchar, pero justo ahí está su valor. Los estoicos no buscaban escapar del ruido externo, sino entender el ruido interno. Cada vez que eliges el silencio, eliges conocerte un poco más. Y eso, con el tiempo, te da una calma que no depende de nada ni de nadie, porque quien se siente cómodo en el silencio se vuelve dueño de sí mismo. Intenta hacerlo hoy. Apaga el teléfono, apaga todo. Siéntate un momento y no hagas nada. No intentes pensar bien ni meditar perfecto. Solo quédate contigo. Escucha tu respiración. Deja que los pensamientos pasen como nubes. No los persigas. Al principio parecerá difícil, pero pronto descubrirás que en ese silencio hay respuestas que llevabas tiempo buscando. Los estoicos encontraban sabiduría en la quietud, y tú también puedes hacerlo. Quiero dejarte con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio sin sentirte incómodo? Escríbelo en los comentarios. Quizá ese simple hábito de detenerte unos minutos cada día sea justo lo que tu mente ha estado necesitando para volver a encontrar su equilibrio. Séptimo hábito. Haz algo bueno por alguien sin esperar nada. En un mundo donde todo parece girar en torno a lo que ganamos, a lo que recibimos o a lo que obtenemos a cambio, hacer algo por alguien sin esperar nada se ha vuelto casi un acto revolucionario. Pero para los estoicos era una práctica diaria. Marco Aurelio lo decía con claridad. Cuando tengas la oportunidad de hacer el bien, hazlo. No esperes reconocimiento, porque el bien es su propia recompensa. Ellos entendían que la virtud no se demuestra con palabras, sino con acciones, y que la bondad desinteresada no solo mejora la vida de otros, sino que limpia y fortalece la tuya. Hacer algo bueno por alguien no tiene que ser algo enorme. Puede ser un gesto tan simple como escuchar a quien lo necesita, enviar un mensaje sincero, dar las gracias de verdad o ayudar sin que te lo pidan. La clave está en hacerlo sin condiciones, sin buscar aprobación ni esperar devolución. Los estoicos sabían que la satisfacción más profunda no viene de lo que acumulas, sino de lo que entregas. Y la ciencia moderna coincide. Ayudar a los demás genera una liberación de dopamina y oxitocina, las llamadas hormonas del bienestar, las mismas que se activan cuando sientes amor o alegría genuina. Es decir, ser bondadoso no solo ayuda al otro, también sana tu mente. Cuando actúas desde la bondad sin esperar nada, rompes el ciclo del ego y conectas con algo más grande. Empiezas a comprender que tu propósito no se mide por lo que consigues, sino por el impacto que dejas en quienes te rodean. Los estoicos lo practicaban como un ejercicio espiritual, hacer el bien en silencio, sin anunciarlo, como parte natural del deber humano, porque si necesitas ser visto para hacer el bien,
entonces lo haces por ti, no por el otro. Y cuando entiendes eso, tus actos cambian de peso. Ya no se trata de parecer buena persona, sino de serlo, incluso cuando nadie mira. Hoy puedes hacerlo tú también. Haz una pequeña acción buena, algo que no te dé nada a cambio, solo porque puedes. Sonríe a alguien que no esperas volver a ver. Envía un mensaje a esa persona que sabes que la está pasando mal, o ayuda sin decirlo. Verás cómo ese gesto cambia tu ánimo, tu enfoque y hasta tu día entero. Porque cuando haces el bien sin esperar nada, en realidad estás recibiendo más de lo que das. Y quiero preguntarte algo. Si hoy pudieras hacer solo una cosa buena por alguien sin que nadie lo supiera, ¿qué sería? Escríbelo en los comentarios y comprometámonos juntos a hacerlo. Porque cuando cada uno de nosotros decide actuar desde la bondad, aunque sea en lo más pequeño, el mundo y nosotros mismos, empezamos a sentirnos un poco mejor. Conclusión. Los estoicos no buscaban una vida perfecta ni libre de problemas. Ellos sabían que el mundo siempre sería caótico, que habría dolor, pérdida y decepción, pero también sabían algo más importante, que dentro de cada persona existe un espacio de calma que nadie puede tocar. Y ese espacio se fortalece con hábitos simples, con pequeñas acciones diarias que te devuelven el control, la claridad y la paz. No tienes que cambiar tu vida entera, ni convertirte en un filósofo para sentirte mejor. Solo necesitas comenzar por algo pequeño, algo tan sencillo como respirar antes de reaccionar, agradecer antes de quejarte o callar antes de discutir. Lo grande se construye en lo pequeño, y los estoicos lo entendieron mejor que nadie. Si practicas aunque sea uno de estos hábitos cada día, poco a poco empezarás a notar algo distinto. Ya no te alteran las mismas cosas, ya no te afectan igual los imprevistos, y lo que antes te agitaba ahora te parece más fácil de manejar. Eso no es suerte, es crecimiento. Es el resultado de entrenar tu mente para vivir desde la calma, no desde el impulso. Y si lo haces con constancia, llegará un momento en que mirarás atrás y te darás cuenta de que simplemente te sientes mejor. Más centrado, más libre, más tú. Si este contenido te ayudó o te hizo pensar en alguien que necesita escuchar esto, compártelo con esa persona. Quizá este mensaje sea justo lo que necesitaba hoy. Y gracias, de verdad, por quedarte hasta el final, por comentar, por suscribirte, por compartir. Todo lo que haces nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que busca recordarte algo esencial, que la serenidad no se encuentra afuera, se cultiva adentro, un hábito a la vez.